Queridos hermanos, que el amor eterno e infinito del cielo esté en cada uno de sus corazones. Les doy la bienvenida a nuestro encuentro con la palabra de Dios en este día sábado. Pidamos que el Espíritu Santo, que es quien trae la luz, llegue a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, nos dé la gracia de, con humildad, poder recibir su palabra en un corazón que, como un terreno bien dispuesto, se dispone a recibir la semilla, que esta palabra hoy pueda producir los frutos que el Señor espera de nosotros. Tomemos el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12 de los versos 8 al 12. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Y si uno me reniega ante los hombres, lo renegarán a él ante los ángeles de Dios. Al que hable contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando os conduzcan a las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo vais a defender, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el día de hoy el Señor nos está haciendo el llamado a ser sus testigos, testigos valientes de su Evangelio, de su palabra, que recordemos, por la verdad murió Cristo. Juan el Bautista también murió por la verdad. Los discípulos del Señor debemos estar dispuestos a vivir por la verdad que tiene el poder en sí misma de llevarnos a la libertad, la verdad de Dios, la verdad auténtica que salva, que transforma corazones, vidas y que es una tarea de todos nosotros. Jesús ha hablado abiertamente. Jesús no tiene miedo de denunciar el pecado, recordando también que es una obra de misericordia. Enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, son obras de misericordia. Y un acto de amor es anunciar la luz, enseñar el camino que conduce a la felicidad a aquellos que están extraviados y que están en tinieblas. El servicio que hoy hemos de presentar a Dios es un servicio desde el Evangelio, desde el testimonio de vida, a no cansarnos, recordar que somos llamados a ser luz del mundo, a ser sal de la tierra. Jesús nos dijo: no hay nada oculto que no llegue a saberse. Ustedes no tengan miedo al que puede matar el cuerpo, pero no puede hacer más nada. Y Él se está refiriendo a denunciar el pecado, a anunciar la verdad de Dios, a poder ser aquellos testigos con poder. Cuando los apóstoles empiezan a anunciar el Evangelio, ellos experimentan inmediatamente la persecución, así como Jesús. El camino del discípulo es el mismo camino del Maestro, y Jesús ya nos ha advertido. Hoy nos está diciendo Jesús que no nos avergoncemos de Él, que seamos sus testigos, que no nos preocupemos, que Él va a estar a nuestro lado para ayudarnos. Cuando los apóstoles son llevados a la prisión, apaleados, y les queda rotundamente prohibido volver a hablar de ese hombre y hacer milagros en nombre de ese hombre. Y se referían a Jesús porque los discípulos, los apóstoles, estaban predicando a Jesús como Señor resucitado, estaban anunciando que solo en Él había vida y los milagros que les acompañaban. Pues ellos, llenos de valentía delante de las autoridades, les dicen: juzguen ustedes, ¿qué está primero, obedecer a Dios u obedecer a los hombres? Nosotros no podemos callar aquello que hemos visto y hemos oído. A esto se refiere hoy Jesús cuando nos está llamando, nos está mandando a anunciar su nombre, a dar testimonio delante de los hombres. Él lo dice que debemos vencer todo respeto humano, los temores de hablarle a las personas de Dios, porque muchas veces eso nos sucede.
Y qué triste cuando una madre es incapaz de decirle a sus hijos: hijo, lo que estás haciendo está mal. O el amigo, por temor o por no querer disgustar al amigo, lo deja que siga en la oscuridad. Ese no es un verdadero amigo. Hoy yo les quiero invitar a través de la palabra de Dios que cada uno medite. Si estamos siendo luz para nuestros hermanos, si con caridad les estamos anunciando el camino de la verdad, les estamos también denunciando su pecado, ayudarles a ver con caridad, teniendo en cuenta que también nosotros somos grandes pecadores, pero que si alguien se está equivocando, tenemos la tarea delicada de enseñarle el camino. Recordemos lo que nos ha dicho el Señor. Si tu hermano comete un pecado y por ese pecado se aleja y tú no se lo denuncias, pues tu hermano se perderá, pero yo te pediré cuentas del pecado de ese hermano. Pero si a ese mismo hermano tú le denuncias su pecado, él sigue en su vida de maldad y se pierde, él se perderá por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. No nos podemos quedar callados ni ser indiferentes por temor a los hombres. No tengamos miedo, dice el Señor en este día. Es nuestra tarea ser evangelizadores, no tener miedo, anunciar a Cristo resucitado en un acto de misericordia, enseñarle al que está en el camino que lo lleva a la perdición, que no es el camino correcto, al que está ciego, poder regalarle la claridad desde el Evangelio para que entre en la vida. Hoy, hermanos amados, Jesús nos está haciendo este llamado: no se avergüencen de mí delante de los hombres. Si uno se avergüenza de mí delante de los hombres, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre. Él es nuestro defensor. Demos la vida por el Señor, entreguemos nuestro corazón por el Señor, demos testimonio en el mundo, en este mundo que anda en tinieblas. El apóstol nos está invitando: sean ustedes antorchas que iluminan en medio de un mundo que está viviendo en pecado, que se conduce a la muerte, a la perdición. No podemos seguir siendo indiferentes, hermanos. Anunciar la verdad de Dios para que otros tengan vida. Por esas palabras que a veces no son bien recibidas, pero el Señor actuará en el corazón de muchos, y muchos también nos agradecerán. ¿Acaso nosotros no agradecemos la corrección de nuestros padres? Aun cuando fue dura la corrección, ninguna corrección es agradable en su momento, pero después la agradeceremos cuando es una corrección con amor. Pues también hoy nos dice el Señor: no se preocupen ustedes por lo que van a decir cuando estén ante las autoridades, porque el Espíritu Santo hablará por ustedes. Será el momento para que Dios mismo cumpla esta promesa. Él nos regalará las palabras eficaces cuando defendemos la verdad de nuestra fe, cuando anunciamos el Evangelio, cuando enseñamos el camino de la vida a otros. El Señor estará a nuestro lado y es el servicio que hoy podemos prestar al Señor. No vivamos en la indiferencia, hermanos. Hoy en nombre de Dios les hago este llamado. Cada uno medite en su corazón y es la tarea que nos queda hoy. Yo sí estoy anunciando el nombre de Cristo en todos los lugares donde estoy, primero con mi testimonio, pero si tengo la oportunidad también con mis palabras. Hoy yo me avergüenzo de hablar de Dios, me avergüenzo de reconocer que soy católico, que voy a misa, que me confieso, me avergüenzo de mi fe o defiendo mi fe. Que el Señor sea quien hoy nos regale la gracia de ser valientes testigos, para que el día que nos encontremos con Él en el reino de los cielos, Él no se vaya a avergonzar. Que hoy podamos dar testimonio en medio de este mundo y no tengamos miedo, porque será la oportunidad para que el Espíritu Santo hable a través de nosotros. Que la gracia del Señor esté con todos ustedes y los bendigo en nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que tengan un feliz día bajo la gracia de Dios, bajo la guía del Santo Espíritu.